Bueno, me da mucho gusto poder presentarme y continuar, digamos, en la participación en este postdoctorado en currículos que se está ofreciendo desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, la Subdirección de Investigación y Posgrado en coordinación general de posgrado y obviamente este postdoctorado en currículo. Eh, el programa analítico de la unidad curricular corresponde a la metateoría curricular e interacciones didácticas. Básicamente la metateoría curricular y la armonización curricular en la educación superior. Este es un sílabus, digamos, construido a varias manos, ¿no? A varias voces, ya con varias experiencias y formación. En tal caso, le doy pues reconocimiento a la doctora Bercy Fernández y a la doctora Sorcilia Ortega en esta propuesta que vamos a desarrollar. El propósito es presentar un caso de construcción metateórica del currículo y su didáctica a partir de la sistematización de la experiencia educativa, tanto nuestra como docentes y como también de los participantes, ¿no? en este módulo. No importa en cualquier dimensión social, o sea, en el marco donde se vaya a aplicar, puede ser el marco escolar, institucional, en lo público, en la empresa, en la comunidad, para aplicar, ¿no?, esos conocimientos teóricos y prácticos dentro de este enfoque metateórico del currículo. Eh, las competencias específicas es, digamos, abordar la teoría curricular desde la identidad epistemológica y disciplinar del participante. Cuando hablamos de identidad epistemológica y disciplinar, referimos, ¿verdad?, que cada participante tiene, digamos, una formación, son doctores, la mayoría están vinculados al ejercicio de la docencia e investigación universitaria y seguramente el caso que tenga que construir o que quiera construir lo va a hacer desde allá. O sea que no se vaya a entender, digamos, este módulo como que aquella persona que entre otras cosas, mi formación, bueno, es bastante amplia. Yo soy sociólogo, eh, tengo algún recorrido, ¿verdad? Como investigador, como docente investigador por mucho tiempo. De alguna manera, ya sea como en la práctica o también como en la teoría, tengo algún tipo de formación en educación, en didáctica, en pedagogía. Y bueno, yo también pues quiero ofrecer, así como la doctora Bessi, un caso, digamos, de currículo desde lo público. Yo quiero pues también ofrecerle la posibilidad de hablarle desde mi experiencia, tanto en la parte comunitaria como en la parte de verdad de la educación formal, del pensamiento dialógico para la construcción, digamos, de currículos amplios, participativos, etcétera. Entonces, la idea es también que se elabore una disertación sobre metateoría curricular con un sentido ético, ¿verdad? Orientado hacia la construcción de saberes y haceres del participante, aplicando interacciones didácticas en atención a la formulación, a la investigación, a la innovación eh, de propuestas curriculares, ¿no? Respetando esos escenarios, ¿no? Bueno, hay varios referentes dentro de los contenidos. Yo trabajo pues con una idea inicial de Mario Bunge de racionalidad múltiple o lógicas, digamos, múltiples de la ciencia, retomadas de Mario Bunge. Mario Bunge no, diga, o sea, no, nunca dio una opinión sobre esto que estaba haciendo, él lo supo. Pero, digamos, yo tomé esa multidimensionalidad de la racionalidad que él planteó y lo apliqué a la construcción, digamos, epistemológica integrada.
es decir, a un ejercicio metateórico. Y bueno, se ha aplicado a diversos campos. Uno de los campos pues, es la educación, obviamente, y la pedagogía. Así que vamos a ver desde un punto de vista conceptual el currículo como espacio público. Voy a tratar de hacer ese ejercicio. Obviamente la autora Bessi nos hablará sobre la armonización, ¿verdad? La internacionalización, la acreditación. Ella es experta en la certificación, los créditos académicos y es experta en ese tema. Yo no, pero precisamente de eso se trata el ejercicio, de poder establecer, digamos, ese diálogo de saberes entre los que están, ¿verdad?, más dentro del campo, ¿verdad?, de la educación y de la teoría curricular y de la aplicación, y los que estamos en otros campos, incluyendo obviamente el trabajo que hagan ustedes de reinterpretación o interpretación, comprensión, transferencia, etcétera, de las propuestas teóricas y los ejercicios que nosotros le vamos a proponer. Entonces, vamos a hablar también de la parte lógica cuanto a la comprensión participativa, una categoría que vamos a desarrollar será ya la próxima semana. Estoy hablando de los contenidos generales del módulo y de lo que vamos a hacer esta semana. Entonces vamos a hablar, digamos, del paradigma dialógico, próxima semana. Igual hablaríamos la próxima semana sobre aspectos relacionados con el tema, digamos, metodológico del proceso de construcción de conocimiento, en este caso la investigación acción participativa total, desde la planeación también participativa, desde construcción de casos. Voy a tocar un caso de desarrollo comunitario, un programa que le llamamos Unidos, en una población de desplazados de extrema pobreza para precisamente ofrecer alternativas productivas, innovadoras, que superen la pobreza. Entonces, desde la perspectiva también nociológica, llamémosle, vamos a enmarcarnos en lo que pues, yo he llamado pedagogía, una de las versiones de la pedagogía y didáctica dialógica. Eh, Eso pues estaremos trabajándolo para la tercera semana. Los contextos disciplinares y sociales, en cuanto al contexto disciplinar, es necesario pues que se aclare que es referido, digamos, a cuáles son las raíces, las partes constitutivas y el núcleo fundante, ¿no? Desde lo de que da origen al proceso metateórico, es desde la psicología, desde la sociología, desde la economía, desde la educación, desde la administración incluso. Los procesos evaluativos que lo vamos a ver desde la teoría de las potencialidades de desarrollo, que es un enfoque sistémico, también metateórico. La dimensión práctica lo vamos a proponer. Bueno, yo le presento un caso, igual que la doctora Bessi, de construcción curricular. El mío, más que todo, va a ser a partir del trabajo comunitario. Eso no quiere decir que de pronto no pueda abordar también. Presentaré enlaces, resultados, digamos, incluso un modelo de evaluación para la acreditación universitaria desde esta perspectiva. Desde lo trascendente diríamos hoy que estamos en un año bien crítico, de los más críticos. Yo diría que en 500 años no hemos tenido un comienzo tan crítico como este, que implica, aunque no me voy a detener en eso, pero solamente para ponerlo en el contexto, porque siempre que estemos pensando en la construcción curricular, siempre tenemos que plantearlo, y sobre todo desde este abordaje sociológico del currículo. Bueno, yo soy sociólogo, pero pienso que la doctora Bessi, que también es socióloga, cuando está pensando en el currículo como espacio público, también lo está viendo así, o sea, también lo está viendo desde la sociología. Y miremos, porque la mayoría de nosotros estamos vinculados a universidades, cuál podría ser, digamos, esa perspectiva de la universidad. Bueno, hoy un año crítico que se habla, aunque obviamente yo tengo desacuerdos abismales, pero no es el caso.
están hablando, se está hablando de un gran reseteo, un reinicio, un reinicio. Obviamente un reinicio implicaría abordaje desde también cambios en la educación, en la pedagogía, en el currículo, en la didáctica. Aunque eso, ya digo, pues trasciende los propósitos de este, pero es como sugerir en el ejercicio que tengamos que hacer. De hecho, yo estoy en este momento redefiniendo. A veces yo digo reciclándome, y creo que cada cierto tiempo uno tiene que hacer ese proceso. Yo regularmente, no sé si son cada 10 años que hago este cambio, ¿verdad? Porque todo el proceso curricular comienza con uno, o sea, uno como actor de construcción curricular no puede quedarse por fuera del currículo. Y si es construcción social, obviamente uno es un actor de ese proceso de construcción. Voy a comenzar a reflexionar sobre el tema precisamente a partir de un trabajo de la doctora Betsy Fernández sobre, digamos, la comprensión didáctica del currículo como espacio público. Voy a mirar así rápidamente algunos elementos de un artículo publicado en el año 2018 en la revista Perspectiva y después pues de ver esos elementos, algunos elementos de ese artículo, voy a proponer, digamos, un marco desde la pedagogía dialógica y que, bueno, yo les envío también el enlace, lo subimos al aula, sobre cómo se vería, digamos, también la construcción curricular como espacio público desde la perspectiva dialógica. La idea aquí es invitar al participante a hacer un ejercicio también metacognitivo, ¿ya? Y un proceso también metateórico, es decir, de poder integrar, así como yo estoy y la doctora Bessie estamos haciendo el esfuerzo, cada uno desde su experiencia, ella en Venezuela, yo en Colombia, desde su formación, algo diferente desde los campos, ¿verdad? De actuación de cada uno, la posibilidad de generar esos diálogos, ¿verdad? De saberes que nos permita este proceso de integrar teoría y de construir teoría curricular. Pues mucho de incluso reto de los participantes sistematizar también, digamos, la experiencia curricular y dentro de esa sistematización, la construcción teórica o la búsqueda de teoría para esa sistematización de experiencia. Yo llamaría eso como la búsqueda de una identidad, digamos, epistemológica. Bien, vamos a mirar algunos aspectos. La doctora Bessie nos plantea que ella busca digamos, afirmar que una de las prioridades de la educación universitaria está en desarrollar propuestas curriculares claras, coherentes, con procesos formativos, que además de favorecer el acceso, digamos, a la educación, también favorezcan la permanencia de los alumnos mediante oportunidades que aseguren el aprendizaje y en consecuencia el desarrollo de capacidades convirtiéndolos en personas competentes, con un desempeño idóneo, capaz de identificar, describir, interpretar, comprender la realidad para poder transformarla. Mire todos los elementos, ¿verdad? De esos propósitos de la doctora Etsy, del currículo como espacio público. Y bueno, para formar personas autónomas, ¿no? Y sociedades autónomas. Yo creo que ese es el reto eh, del siglo. Yo diría que el resto del siglo, últimamente he estado escribiendo y quizás también especulando sobre el tema de que el mayor problema, y yo diría que la pandemia, la real pandemia,
hoy es no pensar, o sea, no pensar, no pensar críticamente. eh, la colonización del pensamiento y a pesar de todos los niveles de escolaridad que hay y toda la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de estar enmarcado en la sociedad de la información y que hablamos de sociedad de conocimiento porque el conocimiento es un factor esencial dentro del proceso de producción. Pero resulta que en la práctica nosotros estamos viendo las dificultades, por ejemplo, de muchos médicos de entender de la pandemia y de entender el mundo en el que estamos. Incluso no entendemos eso, de ese reseteo, ¿cómo así? O sea, de qué se nos está hablando cuando hablamos de reseteo. O sea, ¿cuál es la teoría que subyace al reseteo? La teoría desde la política, desde la sociología, desde la psicología, desde el mismo marco epistemológico. Entonces, no pensar, ¿ya? La incapacidad, digamos, de pensar autónomo, la que nos habla la doctora Bessi, no integrar el currículo desde las teorías y de quienes generan esas teorías y las quienes los aplican en el marco institucional, con lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, en el aula de clase, con lo que pasa en los escenarios educativos de la práctica profesional, bueno, eh, eso es terrible. O sea, es terrible que nosotros voy a poner como un ejemplo, que un médico frente al COVID no entienda de qué se trata, o sea, realmente la enfermedad. O sea, que no pueda integrar el conocimiento que tiene o sea, desde los saberes que él adquirió en la universidad con la información que se tiene en estos momentos sobre la pandemia y sobre los diversos protocolos que se están ofreciendo desde el marco oficial, por ejemplo, de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, como también desde las diferentes investigadores en sus respectivas, ¿verdad?, disciplinas que hablan sobre el tema. Entonces, resulta que gran parte de lo que hace muchos profesionales es adaptarse a qué, a la orden, al protocolo que se les da en el marco institucional, por ejemplo, de una IPS, de un hospital, de una clínica. O sea, sin él revisar la literatura que ya conoce, sin tratar de entender desde el punto de vista, ¿verdad?, científico, sin informarse más allá de lo que le digan los medios de comunicación social para poder entender y ejercer, ¿verdad?, aplicar el conocimiento como se debe. Por eso está pasando hoy con la pandemia, pero también está pasando en el marco digamos, de las prácticas sociales, del ejercicio profesional. O sea, hoy veía yo una fotografía de una calle donde está un puente, un poste de energía en la mitad y decía así, era un chiste, ¿no? Pero bueno, ni tan chiste, porque decía, así se están formando los ingenieros civiles virtualmente. O sea, ¿cómo hizo alguien para poner un poste en la mitad de la calle? O sea, y bueno, y cosas así uno ve a diario. Y entonces decimos, bueno, ven acá, la teoría está de un lado, la aplicación está del otro. Y bueno, y lo que estamos diciendo no es nuevo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, Pablo Freire nos hablaba de la educación bancaria, etcétera. O sea, entonces, cómo nosotros en esta parte del mundo, en América Latina, que siempre hemos estado copiando, que por eso un sociólogo nuestro, Rolando Falborda, hablaba de eurocentrismo y de colonialismo intelectual. O sea, cómo es que tomamos las teorías curriculares, y las teorías pedagógicas y la teoría política y la teoría sociológica, lo que produjeron otros, y las tratamos de aplicar, forzar, ¿verdad? Sin entender realmente nuestras particularidades, nuestras condiciones, nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Bueno, la doctora Betsy en ese artículo nos presenta unos, unas entrevistas y me llama la atención algunas de las cosas que nos dicen los informantes, ¿no? Porque lo que hace es precisamente
digamos, corroborar lo que yo estoy diciendo en este momento de esa desarticulación entre el saber y el hacer, el estar, o sea, ¿verdad? En el marco curricular. Eh, por ejemplo, el saber quién lo tiene, ¿verdad? O sea, de dónde viene, quién lo construye. El estar, o sea, dónde lo aplicamos, ¿verdad? En qué contexto, ¿ya? El hacer implicaría, bueno, el hacer, por ejemplo, de la docencia, el hacer de la educación, el hacer de la proyección social, ¿verdad? De cómo lo realizamos. Y se nos queda por fuera pero grandemente, y es lo más preocupante, y es precisamente uno de los elementos fundantes de la reflexión dialógica, se nos queda el ser, a pesar de que estamos hablando y hablamos de la formación integral, o sea, se nos queda el ser por fuera. O sea, se nos queda la axiología por fuera, o sea, se vuelve palabra vacía. Bueno, algunas de las cosas que me llamaron la atención de ese artículo para la posterior, digamos, reflexión desde el punto de vista de pedagogía dialógica es, por ejemplo, lo que plantea un informante A. Eh, Hay una pregunta, dígame, profe, ¿es verdad que ya los diseños nuevos están listos? O sea, es el ejercicio de ¿verdad? Un documento base del diseño curricular en la universidad donde la doctora trabaja. ¿Es verdad que ya los diseños nuevos están listos? La participación de la mayoría de nosotros fue casi nula. Nos llegaron con un discurso curricular, en verdad, profe. Y me disculpa, que solo ustedes entienden. Es decir, ¿ya? Eso no es solamente de los pelos. O sea, yo pienso que en cualquier universidad tú vas y encuentras lo mismo. Encuentras, ¿verdad? Que, bueno, ¿y quién pensó esto? O sea, ¿quién construyó esto? O sea, ¿por qué no me dijeron a mí? O sea, ¿por qué no me invitaron a mí? O sea, realmente sabes, o sea, el contexto. Una vez, bueno, entre comillas, el médico me dijo que yo le había salvado la vida solamente por escucharlo. El tipo se iba a suicidar estábamos conversando y el motivo de que lo iba a llevar al suicidio era que lo que había aprendido, estaba haciendo el año rural en la universidad, no le servía de nada frente a pacientes que se estaban muriendo de hambre. Entonces, bueno, ya, ¿cómo hacemos? Cualquiera dirá, pero bueno, tú construyes una propuesta curricular de medicina para dónde, en qué contexto lo vas a aplicar. O sea, ¿de qué contexto estás hablando? O sea, y cuáles son los elementos que debe tener en cuenta ese currículo para, digamos, el ejercicio profesional de la medicina. Un informante B dice, yo creo que no aplicaron criterio de equidad. Al instituto con más trayectoria le dieron las ventajas de decidir qué iba y qué no iba en el diseño curricular. Eso no es justo. Todos tenemos derecho a opinar. Un informante clave C dice, bueno, no todos los profesores participamos en la discusión porque eso se hacía en los departamentos y los demás ni sabíamos cuándo se reunían. Un informante dice, en realidad uno no entiende mucho de currículo y los que saben es mejor que no enseñen y se ríen, ¿no? Porque enredan más el asunto. Habla para que nadie lo entienda o comprenda lo que dice. O sea, tremendo. Un informante clave dice, bueno, aquí solo opinaron los llamados a la mesa, como dicen, porque la mayoría se mostró indiferente. Aquí prefieren, o sea, por un lado se culpa, digamos, a quienes diseñan, piensan el currículo, pero por el otro lado, otros se marginan. ¿Ya? Entonces quiere que le resuelva los problemas. Dice, no, yo no sirvo para eso. Ustedes piensen y yo hago. Aquí prefieren que le digan lo que tienen que hacer y ya. Siempre pregunta, ¿y cuál es la tarea? Bien, un informante F dice, yo fui a las reuniones preparatorias de Pozo de Rosas y te puedo decir que realmente allí se decidieron cosas que no eran las que llevábamos los profesores que representamos a cada instituto. Y es difícil llegar a los puntos comunes sin discusión y análisis, lo que implica ver esa transformación como un proceso de estudio. Un informante G dice, bueno, le puedo decir que hubo diseños como el intercultural bilingüe, ya que ni siquiera fue revisado. Pero bueno, ya usted sabe, debe saberlo, ¿no? Porque tiene tiempo en esto y habrá visto que permanece igual desde la década de los 80, imagínense.
El informante H dice que va, profe, aquí se nombró una comisión que fue la que se encargó de trabajar en eso siguiendo las instrucciones de los expertos. En realidad espero que con las estrategias propuestas para la transformación la situación cambie y se garantice la participación, que las opiniones sean tenidas en cuenta. O sea, mire cómo nos está planteando todo eso. Y bueno, no voy a presentar, digamos, la discusión, análisis y las conclusiones de la doctora Bessi, porque ese digamos, es su trabajo, no lo quiero copiar. Pero mire cómo nos está planteando allí el problema de cómo se construye el currículo, ¿verdad? Y en una entidad que por excelencia trabaja, ¿verdad? Tiene un perfil de formación en la educación con todo el respeto que se merece. Entonces, bueno, esos son algunos elementos. Yo hubiera querido, digamos, eh, ampliar más, solamente quise tomar como ese ejemplo de esa investigación. Ya tienen la oportunidad de ver el artículo completo, seguramente la doctora Bessi le amplíe la propuesta, pero yo lo que quiero plantear allí fíjese, que un proceso de desarticulación porque los actores del proceso están totalmente cada uno pensando cada uno desde su práctica, cada uno de sus saberes y precisamente el marco propuesto de lo dialógico permitiría, ya, por ejemplo, por lo menos daría la oportunidad para generar un diálogo de saberes. Bien, y cómo ahora pasando a ese enfoque pedagógico de carácter dialógico que implicaría también una construcción curricular dialógica, o sea, donde entendiendo lo público y una observación aquí, o sea, yo no pienso que cuando se hable de lo público, lo privado queda fuera, o sea, yo creo que sería un reduccionismo y un error es tremendo en todos los sentidos, porque es que, o sea, lo público no aparece en el aire. Y también sería realmente anular al individuo si nosotros pensamos que cuando hablamos de lo público, lo privado se anula. No, yo creo que lo público se construye, ¿no? Se construye en diálogo también con lo privado. Obviamente son dos cosas, son dos dimensiones, ¿verdad?, del humano. Hablamos de autonomía y si hablamos de autonomía personal, pues obviamente tiene que haber unos límites, o sea, del individuo y la relación con su contexto. Pero es necesario, ¿verdad?, pensar, por plantearle un ejemplo muy elemental. Yo siempre digo, bueno, si uno labora en una institución, pudiera ¿no? Uno no estar de acuerdo con una cantidad de cosas del marco teleológico, pero bueno, vamos a buscar el gana-gana, o sea, ya con esa perspectiva de cómo, cuál puede ser, digamos, el sentido, y mire la expresión que estoy planteando, el sentido, que es como comienza este tema de lo dialógico, la búsqueda de sentido, el sentido de mi aporte, ya congruente con el sentido del aporte, con la búsqueda, ¿verdad?, de misión, visión de tipo institucional. O sea, ¿cómo hago yo para integrar? Ese yo diría que es el principal reto. Porque es que si no, entonces, yo diría que somos mercenarios de la educación o somos bueno, no necesariamente cuando estamos hablando aquí de educación y de currículo, estamos hablando del marco educativo, porque la vida es un proceso también de construcción, ¿verdad?, curricular en cualquier espacio. Entonces, pero es eso, es comenzar con la idea en este caso, trascendente, un concepto trascendente y transversal de la búsqueda de sentido, ¿no? Eso suena como muy filosófico y efectivamente es de tipo filosófico, yo diría que incluso espiritual. Por ejemplo, en el modelo directivo digamos, de la pedagogía, no es tanto la búsqueda de trascendencia, sino, digamos, es más una orientación más hacia lo racional, mientras que en el desarrollo cognitivo es más hacia el proceso, digamos, constructivista, ¿no?
y el modelo crítico enfatiza más el aspecto empirista y el modelo operativo más el aspecto positivista. Entonces, ¿cómo integrar todos esos elementos racionalista, constructivista, humanista, positivista? Por citar unos casos, obviamente hay más teorías. Yo diría que el sentido de la búsqueda, ¿verdad?, de la trascendencia humana, el marco axiológico, ¿verdad?, del currículo permite integrar todo. Bien, otros aspectos de la construcción de un currículo desde lo público, para lo público, eh, sería, digamos, mirar el énfasis, ¿no? El énfasis, en este caso, desde lo dialógico, el énfasis sería el desarrollo del potencial humano. Vamos a llamarle como la racionalidad metodológica. Si nosotros, bueno, algunos dirán, bueno, desarrollo del potencial humano, desarrollo del talento humano. Con fines, ¿verdad?, de no detenernos en el tema, porque son dos conceptos diferentes, de desarrollo potencial humano, que es, digamos, es un marco, digamos, de poder de identificar variables del desarrollo tanto personal como organizacional, mientras que cuando nos referimos al talento nos estamos refiriendo, digamos, a la persona con tipos de inteligencia, racionalidad, etcétera, estilo de aprendizaje. Pero bien, en un modelo, por ejemplo, directivo de la pedagogía, el énfasis está más en la acumulación de contenidos, ¿no?, y en la información, mientras que un modelo pedagógico de desarrollo cognitivo está más en las estrategias pedagógicas. En un modelo crítico está más centrado en el aspecto interpersonal, incluso el aspecto motivacional. En un modelo operativo interesa más la planeación, la programación del aprendizaje. En cuanto a objetivos, ¿no? El objetivo del modelo directivo es más el proceso, digamos, de instrucción. O sea, ahí es donde siempre se le critica el aspecto bancario, ¿verdad?, unidireccional. Mientras que en el desarrollo cognitivo interesa más la gestación, el estímulo, el desarrollo de habilidades de pensamiento, de inteligencias y más. Y hoy que hablamos de inteligencia múltiple. Desde lo crítico, el aspecto motivacional y no solamente el aspecto motivacional, el interés, digamos, el interés de conocimiento. Hoy hablamos del interés de los stakeholders, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son esos actores del proceso de conocimiento? En el modelo operativo, bueno, es más pragmático, es positivista, implica la búsqueda de metas de aprendizaje. En el caso, ¿verdad?, de lo dialógico, que integra todos los elementos anteriores como una, llamémoslo así, una racionalidad lógica, es la formación integral. O sea, si nosotros pensamos en formación integral, todos esos elementos anteriores están integrados allí. En cuanto a un elemento como el tipo de aprendizaje en la práctica, los modelos directivos son repetitivos, ¿verdad? La memoria es un elemento fundamental dentro de esos procesos de formación, mientras que un modelo de tipo constructivista o de desarrollo cognitivo es más hacia aprender a aprender. Y en un modelo crítico, el problema, digamos, ya hablábamos de los intereses de aprendizaje, el contexto, ¿verdad?, donde se da esos procesos. Y en un modelo operativo, que ahorita llamé pues más pragmático, pero lo mejor sería decir de tipo positivista, de una racionalidad técnico-instrumental, está más en la idea de aprender haciendo, mientras que desde una perspectiva, digamos, nociológica, desde este enfoque dialógico del cual está hablando más, es aprender a trascender. O sea, eso es mucho más que aprender en términos de aspectos tanto cognitivos como cognitivos. O sea, yo diría que aprender a trascender implica una inteligencia que muchas veces no la abordamos. Bueno, se habla más desde lo empresarial que desde la educación. Es una metainteligencia. ¿Ya? Ahí es donde, ¿verdad?, que yo le llamo, por ejemplo, el pensamiento divergente, o sea, la posibilidad de construir, ¿ya? Desde la integración y desde la interacción, o sea, el saber nuevo que surge como un proceso después de ver
el aprendizaje, el conocimiento autónomo particular, después de pensar los escenarios cooperativos, colaborativos del conocimiento y la posibilidad creativa, digamos, del surgimiento del pensamiento nuevo, pero que no salió de la cabeza de alguien, sino que surgió de pronto, dado precisamente la apertura mental de poder integrar y crear, bueno, es pasar como de la dimensión de equipo, ya es como para plantearlo como un ejemplo de eso. Desde el punto de vista curricular, eh, estamos hablando obviamente del modelo pedagógico, de un modelo pedagógico dialógico, comparado pues con los otros modelos. De un punto de vista directivo, pues es rígido, ¿ya? Es cuadriculado, es parcelado, ¿verdad? Desde una perspectiva constructivista es flexible, desde una perspectiva crítica es problemática, ¿no? Entonces, fíjate, los núcleos problemáticos son importantes desde un punto de vista positivista, son secuencializados, ¿verdad? Son planificados, ya es técnico, es por objetivos, ¿verdad? De conocimiento. Mientras que desde una perspectiva dialógica es integral y flexible, ¿ya? Desde la perspectiva de la didáctica, un modelo tradicional o directivo es magistral, básicamente, ¿ya? Es magistral. Mientras que desde una perspectiva, ¿verdad?, de desarrollo cognitivo, es más de, digamos, facilitar la diversidad de escenarios pedagógicos digamos, y la emergencia de los estilos de aprendizaje diferentes, ¿no? O sea, contemplar esa posibilidad dentro de un modelo crítico, ¿verdad?, de la educación, está más, digamos, esa didáctica orientada al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo, las experiencias de aprendizaje. Eh, Integrar eso, bueno, ya, a partir de ahí, este es un concepto muy clave para el aspecto de construcción curricular, porque es generar, digamos, una comunidad de enseñanza-aprendizaje. O sea, digamos, la dimensión conceptual de esto. O sea, el resultado del proceso formativo es precisamente eso. Cuando hablamos de comunidades de enseñanza-aprendizaje, eh, estaríamos diciendo, bueno, todos los actores internos y externos, ¿verdad? Del sistema del que estemos hablando, si estamos hablando de la educación, entonces, ¿qué papel ocupa la familia, por ejemplo? ¿Ya? O qué papel ocupa la empresa, qué papel ocupa el sistema político, ¿ya? El modelo económico, o sea, cuál es el papel y cómo se ven representados esas dimensiones digamos, en el proceso o los procesos curriculares, para hablar entonces de una comunidad de enseñanza-aprendizaje. Por último, pensemos en el concepto, digamos, de evaluación, ¿no? Regularmente los modelos tradicionales son de tipo cuantitativo, mientras que los enfoques, ¿verdad?, de proceso de pensamiento son más por procesos, mientras que en los enfoques críticos es más de tipo cualitativo, mientras que los enfoques de tipo operativo son más de por objetivos, en el proceso de evaluación, ¿verdad?, dialógica, es más de integración, donde se da, por ejemplo, la triangulación. Bueno, yo quiero dejar aquí esta presentación de esta semana. Ya sabemos que tenemos dos lecturas básicas y de pronto este video para formarnos una idea de lo que vamos a hacer. Le dejé también otro video de la experiencia de mi tesis doctoral en una comunidad de desplazados, pensando en la construcción de una teoría económica, bueno, más que todo es teoría administrativa, en esa parte es teoría administrativa. Recientemente la expuse, bueno, la he expuesto dos veces en estos meses, una con UNES, México,
y en una ponencia recientemente en el Congreso Internacional de Investigación que organiza la Universidad Externado. Ya pronto pues, estará la publicación de ese como capítulo del libro sobre la administración dialógica. Entonces, bueno, sí, esa es la parte, digamos, teórica, pero bueno, aquí decimos en Colombia, y eso cómo se come, eso cómo se aplica y cómo se construye eso. Una de las formas de validación de eso fue a partir de un programa de impacto, de intervención para la superación de la pobreza extrema que llamamos Unidos, que es una sigla, ¿no? Uniendo nuestra iniciativa Dones y Oportunidades Sociales. Yo adapté una metodología de intervención comunitaria que en África se llama MOJA, la adapté al caso colombiano aplicando investigación, acción participativa. Se le dio desde la perspectiva epistemológica este enfoque dialógico, se ofrecieron, ¿verdad? Digamos, en ese proceso surgió una propuesta, vamos a llamarla así, de pedagogía social para la intervención y con la intención de crear empresa social. Se hizo pues una experiencia, la evaluación digamos que en parte pues es positiva o fue positiva. Se hicieron muchos experimentos sociales allí para mejorar la calidad de vida de la gente y generar procesos de emprendimiento. Bueno, me da muy gusto pues haber iniciado este proceso. Este es solamente contenidos generales de esta semana. Espero que ustedes también puedan hacer el ejercicio de ir pensando ya dónde van a trabajar una propuesta de construcción metateórica de currículo, donde usted se encuentre. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego.